Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal de podcast. Hoy os traigo un invitado muy especial que ahora os voy a presentar y vamos a hablar de un tema que me habéis preguntado bastante por las redes sociales, que es sobre el ayuno intermitente. Así que con este invitado vamos a explicar qué es el ayuno, cuáles son sus beneficios y también él nos va a contar su experiencia personal. Así que dicho esto, vamos a presentarlo. Él es Jesús. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un auténtico placer para mí estar aquí. Pues yo soy Jesús, entrenador personal y futuro nutricionista y un amante del fitness. Y mi pasión es divulgar en redes sociales para ayudar a la máxima cantidad de gente para mejorar su estilo de vida y que puedan gozar pues de la mejor calidad posible. Y aparte de esto, Jesús, para la gente que no te conoce, dinos un poquito cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Sí, perfecto. Mis redes sociales para todo aquel que no me conozca es @jmcnutrifitness. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook y bueno, como os he dicho, subo contenido de alto valor en casi a diario que os puede ayudar muchísimo. Y yo aquí en este caso también, para hacer un inciso, diría que también eres un poco apasionado de lo que son las kettlebells. Para quien no lo conozca, en sus redes sociales vais a ver entrenamientos que tiene hechos con kettlebell, es un apasionado de la calistenia y demás. Así que lo quería hacer yo como inciso. ¿Qué te parece a ti que lo haya comentado? Muy bien, la verdad, es una de mis pasiones. No me equivoco, ¿verdad? No, que va, para nada. Bueno, pues ahora que ya hemos tenido un poquito de conversación, nos hemos conocido, bueno, te has presentado en este caso un poquito más y ya conocen algo más de ti. En este caso, si quieres empezar hablando de lo que es el ayuno, explicándonos pues qué es, los beneficios que podemos obtener, en este caso si tenemos un objetivo como es la pérdida de grasa. Y bueno, beneficios en general, ¿vale? Así que nada, Jesús, tu turno, cuéntanos un poquito, ¿qué es el ayuno? Pues al fin y al cabo el ayuno es una situación metabólica que nuestro cuerpo genera al estar varias horas sin comer. La mayoría de personas, por no decir todas, obviamente, necesitamos dormir. Entonces, en esa franja que no ingerimos alimentos porque estamos durmiendo, pues inconscientemente realizamos periodos de ayunos más o menos largos, de unas 5 o 6 horas mínimo. Entonces, quien diga que no hace ayuno, quien diga que para él no es eso de estar en ayuno muchas horas, miente, ¿no, Juana? No sé si estás conmigo. Yo creo que igualmente en algún momento del día, lo que siempre digo, ¿no? Rompemos ese ayuno. La primera ingesta que tú hagas del día, independientemente de la hora, estarás desayunando, con lo cual el desayuno es el romper el ayuno, ¿no? Entonces, como bien decías tú, la gente que a lo mejor dice, no, yo es que no he hecho ayuno en mi vida, seguro que has hecho ayuno más de una vez, independientemente de las horas del tiempo, ¿no? Que estemos sin comer. Sí, aparte también yo creo que se tiene una falsa creencia con esto de desayunar, porque como has dicho, desayunar es romper el ayuno y lo puedes hacer a las 7 de la mañana, tal y como te levantas de la cama, o lo puedes hacer a las 2 de la tarde, ¿no? Yo normalmente, en mi caso, mi desayuno suele ser alrededor de la 1 o 2 de la tarde. Y una vez cada 15 días suelo meter un ayuno 24 horas que suelo cenar, o bueno, mejor dicho, suelo desayunar a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque cuando termino de desayunar, obviamente, como ya todos os imagináis, ingiero una gran cantidad de comida y si desayunara a las 8 de la tarde, pues esa franja hasta irme a la cama pues sería demasiado corta, entonces también me podría afectar al descanso. Entonces luego sí que me gustaría, Jesús, que nos contaras un poquito tu experiencia más personal, pero en este caso quiero entrar un poquito más en detalle porque hemos explicado qué es el ayuno. Pero lo que hay que explicar también en sí es qué es el ayuno intermitente, porque al final una cosa es el ayuno en sí, y otra cosa es el ayuno intermitente. ¿Qué nos puedes contar de ello, Jesús? Bueno, el ayuno intermitente podemos clasificarlo como una herramienta más que si se usa bien, pues podemos obtener los beneficios que posteriormente hablaremos, y si se usa mal, en este caso, pues también puede tener muchas contraindicaciones. Entonces es como todo, ¿no?
como por ejemplo la dieta cetogénica, si se utiliza bien, pues lo mismo, es una herramienta más que tenemos ahí y que depende de nosotros cómo usarla. En este caso existen varias clases de ayuno intermitente. En mi caso, yo hago casi todos los días 16-8, que para todo aquel que no sepa qué es, se trata de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Como iba diciendo, tenemos varios ejemplos de 16-8. Por ejemplo, el primero que os voy a decir es, la última ingesta, terminarla alrededor de las 8 o 9 de la tarde. Y después, la primera ingesta del día, pues alargar ese desayuno alrededor de las 12, de la 1 de la tarde. Y otra opción sería no cenar, en este caso sería desayunar bastante pronto, alrededor de las 7 u 8 de la mañana, y 8 horas después pues hacer la segunda comida. Y después, por ejemplo, terminamos de comer sobre las 3 o 4 de la tarde y hasta el día siguiente pues no volveríamos a comer. Como decía, existen varios protocolos de ayuno intermitente y tenemos que utilizar el que más se adapte a nosotros y el que nos genere adherencia, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de seguir un plan de alimentación que se adapte al estilo de vida de cada uno. Entonces, Jesús, teniendo en cuenta todo lo que nos has contado, podemos interpretar que el ayuno intermitente tampoco es para todo el mundo, ¿o sí? ¿Cómo no lo puedes explicar tú? Pues para nada es para todo el mundo, es como todo, es una herramienta más, como he dicho anteriormente, que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Entonces dependerá de muchos factores si la podemos utilizar o no la podemos utilizar. Entonces se trata de adaptar este ayuno intermitente al estilo de vida de cada persona. La gente, Jesús, para hacerte un parón para preguntarte una cosita, a veces pregunta si el ayuno intermitente se tiene que hacer sí o sí 16-8. ¿Eso es así? ¿Hay más alternativas, más opciones? Obviamente, como todo, no hay que obsesionarse. Y si nos pasamos de media hora, si nos pasamos de 1 hora o de 2 horas, no pasa absolutamente nada. Existen otros como el 20-4, que un amigo mío lo sigue, 20 horas de ayuno y 4 de ingesta, pero el protocolo que suele utilizar la mayor cantidad de gente es el 16-8 porque para mí es el que crea más adherencia a lo largo del tiempo. Claro, al final, Jesús, es lo que tú dices. Estoy de acuerdo contigo con el tema de que hay que crear una adherencia, que al final hay que adaptarlo a cada persona, que lo que a uno le funciona a otro, ¿no? Pero en este caso tengo una pregunta más, porque yo creo que esto a la gente también le puede interesar, y es que a nivel evolutivo, ¿hay algo que nos puedas contar, por ejemplo, de nuestros antepasados y demás? ¿Esto es, el ayuno intermitente se conoce como algo actual, algo de moda, o es algo que ya se lleva haciendo hace bastante tiempo? Nuestros antepasados, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues me gusta mucho este tema porque la verdad que yo siempre lo divulgo por redes sociales y es que nuestros antepasados practicaban ayuno intermitente sin saberlo. ¿Por qué? Porque ellos no podían comer si no iban a cazar. Entonces, a lo mejor estaban mediodía, 1 día, 2 días sin comer y no les pasaba absolutamente nada. Nuestro cuerpo está totalmente adaptado para realizar periodos de ayuno y por estar unas horas sin comer no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Como mucha gente se cree que, que me encuentro por la calle es que tengo que comer cada 2 horas porque si no voy a perder músculo, voy a catabolizar porque estoy muchas horas sin comer y obviamente no pasa absolutamente nada. Esto es también lo que quiero hacer entender a la gente y es que hemos sobrevivido toda nuestra historia, como he dicho, realizando ayuno intermitente. Por lo tanto, todo aquel que diga que es malísimo y que nos vamos a morir está totalmente equivocado. Y como he dicho, nuestros antepasados podían pasar días sin comer porque estaban forzados a realizar el ayuno. Claro, y ahí, Jesús, también podemos desmontar de nuevo el mito ese de que el desayuno es la comida más importante del día, ¿no? Porque ahora con lo que nos has comentado a nivel evolutivo, queda mucho más claro. Sí, la verdad que para mí el desayuno es una comida más
que aportando los macronutrientes y micronutrientes necesarios, macronutrientes, proteína, grasa, hidratos y micronutrientes, pues vitaminas y minerales, pues ya está. Si a lo largo del día lo importante es el total calórico, independientemente si hacemos 2 ingestas, 4 o 5. Después ya sería un tema aparte para alguien que va a competir o para alguien que pues tiene un objetivo en concreto, ¿no? Pero para la población en general lo que realmente importa son las calorías totales y la procedencia de ellas, ¿no? Claro, ahí también pues lo que hemos hablado, ¿no? Que ya depende pues un poquito de la meta de la persona, del objetivo. No es lo mismo una persona que a lo mejor tiene que competir que una persona pues del día a día, ¿no? Vamos a trabajar, que si los niños al colegio, que si esto, que si lo otro. Es decir, cada persona tiene su objetivo, pérdida de grasa, ganar masa muscular, y en función a eso pues se adapta. Y otra cosa que también está muy a la orden del día, que bueno, ahora tú me dices, a ver, Jesús, tu opinión cuál es el tema de las redes sociales. Nos encontramos con diferentes tipos de famosos, ¿no? Que dicen que están haciendo ese ayuno intermitente. Y por otro lado, otro tipo de famosos que por el contrario fomentan el uso de suplementos, vamos a llamarlo de alguna manera, para no entrar tanto en temas marcas, pero bueno, creo que todos sabemos cuando hablamos de batidos a qué nos referimos. ¿Qué nos puedes contar un poco de lo que se mueve a través de las redes sociales con el tema del ayuno, la gente que está en contra, que critica? ¿Qué podemos hablar de ello? Quería comentar que si alguna persona ve que otra persona, ya sea influencer, ya sea un jugador de fútbol profesional, cualquiera, pues está realizando cualquier protocolo de ayuno intermitente o dieta cetogénica, etcétera, pues obviamente si a él le funciona por su estilo de vida, por los turnos de trabajo, etcétera, no quiere decir que a ti también te funcione. Entonces, muy importante ponerse en manos de un profesional que realmente sepa de ello y no ponernos a copiar a cualquier persona que veamos por redes sociales, porque al fin y al cabo es como todo, ¿no? Como he dicho antes, es una herramienta más que si vemos a alguna persona hacerla y nosotros la queremos copiar, pues lo vamos a hacer mal. ¿Por qué? Porque no tenemos nociones de qué es el ayuno intermitente, para qué se utiliza, etcétera. Claro, como digo yo, al final cada persona tiene un objetivo, cada persona tiene un ADN, ¿no? También, entonces cada persona necesita algo completamente distinto, y yo siempre digo que las redes sociales pueden estar muy bien para divulgar contenido de calidad en base a estudios científicos, pero también pueden hacernos mucho daño, ¿no? Entonces, lo que ha recalcado Jesús, muy importante acudir a profesionales cuando queremos probar, no está mal, ¿no? Querer probar cosas así, diferentes tipos de planes de alimentación, por decirlo de alguna manera, estrategias a la hora de comer, pero siempre haciéndolo conscientemente, ¿no? Es decir, si otra persona lo hace, lo voy a hacer yo. No, porque a lo mejor eso es más contraproducente para ti que no beneficioso. Así que lo dicho, siempre, por favor, en manos de profesionales especializados en este tema y que controlen, porque si no también, al final es vuestra salud la que está en juego y hay que ir con mucho ojo con ello. Y Jesús, a ver cómo lo ves tú esto. Yo estoy segura que tú y yo salimos a la calle, le preguntamos a la mayoría de personas, de población, cuál es la alimentación perfecta, por así decirlo, y casi seguro que el 90%, por no decir un porcentaje más alto, nos dice que el desayuno es la comida más importante del día, y después, sobre todo, que sí o sí hay que hacer las 5 comidas del día, porque si no... perdemos músculo. Exacto. Entonces... ¿tú cómo lo ves eso? ¿Tú qué crees que nos pasaría si nosotros hiciéramos eso? Bueno, pues puede ser un buen experimento. Cuando quieras, pues vamos a preguntar por la calle a ver qué nos contestan. A ver qué opina la gente sobre ello y pues lo compartimos con todos vosotros, ¿no? Entonces eso me lo anoto y algún día lo hacemos. Y es que es totalmente cierto, por desgracia, pues seguramente la mayoría de personas nos diría que 5 comidas, que 6 comidas, que 4 comidas es lo mejor. Y no es lo mejor ni es lo peor. Entonces depende de cada uno, que eso lo voy a repetir muchas veces, pero no hay ningún plan de alimentación perfecto, no hay ninguna rutina de entrenamiento perfecta. Entonces adherencia es la palabra que tanto me gusta. Y bueno, también quería comentar respecto a hace, un año o 2, no sé, a ver, supongo... sorpréndenos. Que mucha gente de aquí lo vio, y es que en Telecinco se dijo en 2020 que para prevenir el COVID lo mejor era comer de 6
a 10 veces al día. Y esto, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es una auténtica barbaridad. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando divulgamos contenido informativo, no nos basamos en estudios científicos, pero luego lo que hablábamos antes, ¿no? De las redes sociales que te he comentado a ti, Jesús, haciendo un hincapié y entrando un poquito más en detalle en lo que nos encontramos de manera habitual por las redes, podemos encontrarnos cosas como la que vimos Jesús y yo la última vez. Sí. ¿Qué fue, Jesús? ¿Nos lo puedes contar? Pues sí, muy interesante, y seguro que muchas personas de las que nos estáis escuchando también visteis hace un tiempo el Zapataki, que dijo que estaba haciendo ayuno intermitente, y todo el mundo, incluso profesionales, la empezaron a criticar. Entonces es una cosa que me sorprendió bastante. Y por otro lado, hay un futbolista profesional que todos conocemos, que se llama Cristiano Ronaldo, que patrocina Herbalife. Obviamente detrás de todo esto hay marketing, hay intereses económicos, y bueno, entonces a Cristiano Ronaldo en su día yo no vi a nadie que lo criticara, ¿no? Entonces tendríamos que pensar un poco, ser más críticos con todo lo que vemos. Y no hablar, diría yo, de lo que no sabemos, ¿no? Porque la crítica fácil es muy fácil, como bien dice la palabra, de hacer. Nos quejamos de que hace ayuno, qué locura, cuando lo más importante de todo es hacer las 5 comidas del día, o el desayuno lo más importante. Seguimos creyendo los falsos mitos sin basarnos en evidencia científica. Pero después, cuando vemos a un jugador de fútbol, que todos deberíamos ser conscientes de que, como has dicho, hay un beneficio económico detrás, y está, recordemos, haciendo una publicidad, con lo cual le pagan por ello, no está promocionando algo porque realmente sea saludable, sino porque hay un interés económico y la persona pues eso lo aplaude. Obviamente hay que mirar con lupa todo lo que vemos por redes sociales, por televisión, etcétera, porque si os paráis a pensar, es una auténtica locura lo que dijo Telecinco en su día de comer de 6 a 10 veces. Vosotros Totalmente. Imaginad comer 10 veces. Eso es insostenible, ¿no? Para, yo creo, el 100% de la población. Entonces vamos a filtrar la información que vemos y a ser críticos con todo. Y aparte, yo siempre lo digo, pero incluso lo que decimos nosotros en este podcast no quiere decir que tengamos la verdad absoluta. Siempre nos basamos en evidencia científica, pero como bien sabemos, la ciencia avanza. Sí, obviamente, respecto al ayuno intermitente, como con cualquier cosa, aún faltan muchos estudios, aún falta pues un poco que la ciencia evolucione, que salgan nuevos estudios científicos, pero bueno, de cada día pues vamos sabiendo más, y de eso trata nuestro trabajo, de ir actualizándonos y de compartir con todos vosotros lo mejor. Y que si os puede ayudar, pues bienvenido sea, ¿no? Totalmente. Pues bien, a ver, en este caso entonces, Jesús, para hacer como un pequeñito resumen, podemos determinar, en función a lo que hemos hablado, ¿no?, que el ayuno intermitente tiene algunos beneficios, como puede ser a nivel cardiovascular, también a nivel metabólico, pero en este caso, que yo creo que es algo muy interesante y que a los oyentes les puede gustar, es tu propia experiencia personal. Yo a ti te conozco hace muchísimos años, somos amigos desde pequeños, pero en este caso tú llevas practicando ayuno, ¿cuánto hace ahora más o menos? Ayuno intermitente más o menos unos 4 años. Unos 4 años. Vale, pues entonces a mí me gustaría que los oyentes escucharan, hablando de ti, cómo has ido evolucionando con ello, cómo has ido aprendiendo, porque esto también es ensayo-error. Cuando empezaste, pues evidentemente no controlabas tanto como ahora, y también, por decirlo de alguna manera, siendo claros, te has pegado alguna hostia que otra para saber controlar hasta el punto como estás hoy, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito tu historia personal. Pues perfecto, lo voy a contar desde el principio. Pues hace unos 6 años, más o menos aproximadamente, empecé con un nutricionista. Y bueno, después de tener varias reuniones, asesorías con él, pues sí o sí me dijo que tenía que comer 5 veces, que tenía que ingerir 20-25 gramos de proteína cada 3 o 4 horas máximo, porque si no iba a catabolizar, iba a perder músculo. Vaya tela. Sí, así como lo oyes. Y bueno, a ver, no te voy a mentir, conseguí resultados, sí, pero no me creaba esa adherencia, no se ajustaba con mi estilo de vida. Entonces, como tú has dicho, se trata de ensayo-error, y no quiere decir que para una persona comer 5 veces sea lo mismo que, por ejemplo, para mí. Entonces,
a medida que iba pasando el tiempo, yo veía que pues no podía seguir ese plan de alimentación de estar dependiendo de cocinar, estar dependiendo de ingerir proteína cada 3 o 4 horas. Entonces me creaba como esa ansiedad de que si no lo hacía iba a adelgazar, iba a perder músculo, etcétera. Entonces ahí empezó todo. Y yo empezaste a informarte, ¿no?, sobre ello, a intentar aprender. Sí, ahí empecé a pues descubrir un poquito más sobre el ayuno intermitente, porque yo veía por redes sociales gente haciendo este tipo de protocolo y pues empecé a mirar estudios científicos, empecé a googlear, empecé a buscar por internet y yo dije, pues no sé. Te picó la curiosidad, ¿no? Lo puedo probar. Decirlo. Y te picó la curiosidad y dijiste, bueno, voy a verlo. Pero lo bien que hiciste, para recalcarlo, es en base a la evidencia científica, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Intentar ver, pues, qué es, entender qué es eso, lo primero de todo. Sí, totalmente, que mirad todos, al fin y al cabo, pues acabé adoptando este protocolo y ahora hará aproximadamente que lo llevo haciendo, como he dicho, 3 años y medio, 4. Entonces me he pegado hostias, perdona por la expresión, pero... No, pero es que es así, es la realidad. Al final, para aprender, esa base de hostias, como bien dices. Sí, así se aprende, aprendiendo de los errores, y si fallas, vuelve a intentarlo, y si fallas, pues estudia más o mírate estudios científicos. Bueno, también hay que saber filtrar, como hemos dicho antes, la información que tenemos por redes sociales, televisión, etcétera. Entonces, si te parece bien, podemos comentar entre los dos pues algunos beneficios que me ha aportado. Me parece perfecto. Aquí también, para hacer otro inciso de los que me gustan a mí, una de las cosas que también se suele preguntar la gente, y te lo comento más a ti porque yo por ejemplo en este caso no estoy practicando ayuno intermitente, pero tú sí, porque llevas muchos años haciéndolo, ¿no? Como bien dices. Entonces, en este caso, preguntas que la gente se suele hacer. ¿Te influye a la hora de entrenar? ¿No? Hay gente que piensa, ¡guau! Pero ¿cómo voy a ir en ayunas a entrenar si me voy a desmayar? Al final esto, desde nuestro punto de vista de profesionales, pero en este caso partiendo de ti, como experiencia personal, ¿qué piensas de esto? Realmente al final es un mito más, ¿no? Podríamos decir. Sí, totalmente. Lo que debemos tener en cuenta es que nosotros, cuando hacemos la última ingesta del día, pues cargamos los depósitos de glucógeno y por la mañana, cuando nos despertamos, pues aún tenemos a tope, para que me entendáis, la energía, porque apenas nos hemos movido por la noche. Entonces, mi situación personal, mi caso en concreto, a mí me va mejor entrenar en ayunas. Como muchos ya sabéis, cuando voy a entrenar suele ser por la mañana y es cuando más rendimiento tengo en el gimnasio o en cualquier entrenamiento que vaya a hacer, ya sea calistenia, anillas o simplemente también series de sprints que suelo hacer. Entonces, cada persona es totalmente diferente y todo requiere un proceso de adaptación. Sí, la importancia de ello, totalmente. Pues bueno, como hemos dicho, Jesús, si te parece bien, vamos a explicar un poquito los beneficios, ¿no?, del ayuno. Si te parece bien, Juana, vamos a entrar en detalle sobre algunos beneficios que me ha aportado a mí personalmente el ayuno intermitente. Me parece bien, porque yo creo que esto es algo que a los oyentes pues les puede ayudar, ¿no?, también a conocer pues un poquito en qué consiste esto, cómo lo has planteado tú y los beneficios. Pero aparte de los beneficios para ti, son beneficios a nivel general, ¿no?, que a la población le pueden ir bien. Sí, como hemos hablado, lo que estamos ahora divulgando es a nivel general. Totalmente. Si alguna persona que nos está escuchando pues tiene alguna patología, algún problema, pues obviamente que consulte primero, importante, a un profesional. Así es, así es. Pues si te parece bien, empezamos. Para mí el más importante ha sido mejorar a nivel psicológico, ¿no? No estar dependiendo de la comida cada 2 horas. El problema que tiene mucha gente de estar obsesionado, porque al fin y al cabo es un problema también y puede ser un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Te refieres al hecho de estar constantemente mirando el reloj y diciendo, me quedan 10 minutos, tengo que hacer la otra comida, pensando que si no lo haces así, tu objetivo no se va a conseguir, ¿no? Entonces, entiendo yo, para que a los oyentes pues les quede como un poco más claro, que cuando hablamos de aspectos psicológicos,
esta puede ser una de las causas. Ojo, una de ellas. Entonces a ti te afectaba así, ¿verdad? ¿Tú mirabas el reloj constantemente? ¿Qué te pasaba? Sí, la verdad que sí, como os he comentado antes, yo empecé hace 6 años, bla, 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 con un nutricionista y yo no paraba de mirar el reloj. Estaba pues dependiente de mirar la hora cada 2 por 3, estaba un poquito obsesionado y la verdad que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, a medida que fui aprendiendo más, a medida que pues fui mirando más información sobre el ayuno intermitente, pues empecé a experimentar y bueno, poco a poco me fui adaptando y poco a poco empecé a notar esos beneficios. Y en este caso, Jesús, cuando tú hablas, por ejemplo, desde tu propia experiencia, ¿no? De que dijiste, bueno, pues hoy quiero empezar, como con tu nutricionista, pues no te creaba esa adherencia que necesitabas, quisiste tú por tu cuenta intentarlo. Pero también quiero aclarar, no sé si se ha dado tu situación o no. Entiendo yo, creo, si mal no recuerdo, que en el momento que tú iniciaste con todo esto ya estabas metido en el mundo de la nutrición, es decir, que ya estabas interesado, ya estabas estudiando y eso te dio pie a querer evolucionar, a probarlo por tu cuenta, etcétera, ¿no? Que no empezaste diciendo, bueno, lo busco en Google y lo que salga, pues lo hago. Obviamente, sí, como todo, empecé a interesarme por el tema. Obviamente, a mí ya desde hace 7 u 8 años me ha gustado el tema de nutrición, de entrenamiento, como muchos de los que me seguís ya sabéis. Entonces, recalco lo que hemos dicho antes. Sobre todo, muy importante ponerse en manos de alguien que sepa y aplicar la información que nos dice el profesional. Entonces, si algo no nos funciona, como en mi caso era comer 5 veces al día, pues existen miles de herramientas para que te genere esa adherencia y que lo puedas llevar para el resto de tu vida. Y que una educación nutricional también puede consistir en hacer estos periodos de ayunos intermitentes, ¿no? Al final, a nivel psicológico también, pues bueno, a ti te ha ayudado en ese aspecto pues a tener una adherencia y eso te ha creado a ti un bienestar a nivel general. Luego, como otros beneficios, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, también quería comentar que me ha ayudado mucho a regular mi propio cuerpo y a no tener esos picos de hambre como seguro que muchas personas de aquí lo habéis experimentado o lo estáis experimentando. Así, sin más, os entra un pico de hambre y tenéis que ir a arrasar a la nevera, ¿no? Entonces, por esa parte es para mí el beneficio más grande que he tenido, como he comentado antes. Claro, aquí podríamos entrar un poquito más también a nivel, por ejemplo, metabólico, celular, tal, pero para no entrar tan en detalle de eso, porque creo que eso nos daría para otro podcast, ¿no? Sí. Bueno, dar esta puntualización para que quede un poquito más claro, ¿no? El beneficio que también nos puede aportar. Y bueno, como entre otros beneficios, también tenemos más cosas, ¿no? Otros factores. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, la verdad que, como he dicho antes, y lo siento si me repito, pero es una herramienta más que podemos conseguir los resultados que queremos con el ayuno intermitente o sin. En este caso, a mí me ha ayudado a perder grasa. ¿Por qué? Porque al hacer solo 2 comidas, pues son más abundantes, entonces vamos a estar más saciados a lo largo del día. ¿Qué quiere decir esto? Que, como hemos dicho antes, lo más importante son las calorías totales del día. Entonces, si una persona hace 5 ingestas y al final del día ingiere 2000 calorías, pues obviamente si las calorías totales que necesita esa persona para mantenerse son de 2200 y ingiere 2000 con 5 comidas, obviamente va a perder grasa o va a perder peso inevitablemente porque está en déficit calórico. Entonces, otra persona que hace 2 comidas e ingiere igual 2000 calorías y bueno, vamos a utilizar la persona que he puesto como ejemplo, que para mantenimiento tiene 2200, al haber ese balance energético negativo, esa brecha negativa de 200 calorías, pues también va a perder grasa. Entonces no es ni mejor ni peor, depende de cómo se use. Exacto, así es. Al final, como bien lo has explicado tú, dependerá pues si estamos en déficit calórico, en superávit y el objetivo de cada persona. Y bueno, ¿hay algún beneficio más que nos quieras explicar?
Bueno, realmente más o menos estos son los beneficios que a mí me han creado más adherencia, ¿no? Uh-huh. No depender de estar comiendo cada 2 horas a nivel psicológico, que se pueden conseguir resultados con ayuno intermitente o sin, esto quiero que quede claro, que es una buena herramienta para pérdida de grasa y por el contrario es una buena herramienta para ganar peso, para ganar masa muscular, sí y no. Obviamente volvemos a lo mismo que cuando estábamos hablando hace unos segundos, para perder grasa. Si al final del día haciendo 5 comidas o haciendo 2 estamos en superávit calórico, obviamente vamos a ganar peso. Entonces lo más importante es estar en superávit calórico y si lo conseguimos haciendo 5 o 2 comidas, pues vamos a conseguir nuestro objetivo. ¿Quiere decir que sea lo mejor hacer una comida o 2 para la ganancia de masa muscular? Obviamente no. ¿Se puede ganar masa muscular haciendo ayuno intermitente? Claramente sí, y en mi caso yo lo hago así, pero a lo mejor otra persona, por su estilo de vida, por sus turnos de trabajo, etcétera, pues no podrá. Entonces hay que individualizar y cada vez pues hacerlo diferente en base a necesidades de la persona. Exacto, y aquí yo también, para puntualizar un poquito más, aprovechando que has comentado pues la importancia que tiene dependiendo del objetivo de la persona, al igual que tiene beneficios, el ayuno intermitente también está contraindicado en según qué casos, ¿no? Por ejemplo, personas que sufrís algún trastorno de la conducta alimentaria, ansiedad, bueno, no quiero entrar en detalle de diferentes tipos de trastornos porque daría para otro podcast, pero en este caso es muy importante que todas esas personas con trastornos de la conducta alimentaria o incluso personas que no están diagnosticadas como tal, pero tenéis ansiedad, es decir, que en momentos en los que a lo mejor estáis más nerviosos, os peleáis con alguien, directamente os afecta a nivel de ingesta y atracáis, por así decirlo, la nevera, ¿no? Es decir, estoy enfadada, pues me da por comer, o estoy enfadada y me da por no comer, que también al final puede ser un trastorno de la conducta alimentaria igual, ¿no? Entonces, en personas que sufrís eso, no sería lo recomendable. Totalmente, sí, como estás comentando, lo más importante para mí es hacer bien el proceso de adaptación. Es no hacer el loco de comer 5 veces si estamos acostumbrados. Si nuestro cuerpo tiene ya esa rutina de comer 5 veces, pues lo que hemos comentado antes, así de tajo, no ponernos a comer 2 veces. Entonces, si hacemos 5 comidas, pues al día siguiente hacer 4, en 2 semanas pues mirar de quitar una ingesta y ya meter las calorías en la otra comida. Hay miles de herramientas. Claro, progresión, ¿no? Un proceso de adaptación y de progresión. Sí, como siempre digo, ¿no? En el tema del entrenamiento, lo mismo. No quieras hacer un ejercicio sin previamente tener la técnica correcta, sin haber hecho las progresiones que hay que hacer antes del ejercicio. Entonces, sí, progresión, constancia y, sobre todo, filtrar información. Y en cuanto a más contraindicaciones, es cierto que en según qué tipo de patologías no es recomendable, pero para no alargarnos tanto con el podcast, porque aquí sobre todo lo que queremos profundizar es en los beneficios que tiene y haceros entender un poquito en qué consiste. A nivel patológico, pues ya podríamos hacer otro podcast hablando un poquito más de ello, ¿vale? Pero para que lo sepáis, en función a según qué tipos de patologías tampoco es recomendable. En este caso, hay un beneficio que creo que hemos pasado un poco por alto porque, bueno, hemos empezado a hablar de una cosa y de otra. Me corriges tú, Jesús, si me estoy equivocando, que es el tema de la autofagia, ¿no? Sí, para todo aquel que no entienda, la autofagia es el proceso de regeneración celular que nuestro cuerpo lleva a cabo cuando estamos en ayuno. Obviamente tenéis que entender que nuestro cuerpo también necesita regenerarse pues interiormente. Y por desgracia no le dejamos descansar casi nunca, porque la mayoría de población está comiendo cada 2x3, cada 2-3 horas. Entonces eso también es un problema unido a la mala nutrición, a la malnutrición que hay a nivel global, ¿no? Ahí está el dato que no sé si era el 39% de la población mundial sufre de sobrepeso. Entonces es un dato muy importante y muy relevante. Y lo que quería comentar de la autofagia es que nuestro cuerpo, cuando está en ayunas,
también se regenera. Os voy a poner un ejemplo. Cuando estamos en una fiesta, nosotros no nos ponemos a limpiar cuando está todo el mundo, digamos, en nuestra casa. Cuando se va todo el mundo, nosotros nos ponemos a barrer, nos ponemos a fregar, nos ponemos a limpiar la mesa, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo, igual, cuando le estamos dando de comer constantemente, nuestro cuerpo, nuestras células son incapaces de regenerarse. Esto es lo que quiero también que entendáis. Y sobre esto que nos comentas, Jesús, de la autofagia, a día de hoy hay varios estudios científicos, casi no hay, es decir, ¿cómo está eso? Bueno, la verdad, si te soy sincero, estudios científicos en humanos, pues no hay muchos, pero de lo que se trata siempre es de prevenir antes de curar. Entonces sí que es verdad que hay muchos estudios científicos que están hechos en ratas, pero nosotros obviamente no somos ratas, no somos humanos, como he dicho antes, pero de cada vez van saliendo más estudios y como he dicho cuando hemos empezado el podcast, nuestro cuerpo está acostumbrado a tener largos periodos de ayuno a nivel evolutivo, como hemos hecho durante toda nuestra historia. Sí. Una frase que me gusta mucho y es que tenemos una máquina perfecta, pero la vamos haciendo imperfecta con nuestros malos hábitos, con nuestro mal estilo de vida, con una vida sedentaria, etcétera. Y que, por cierto, Jesús, una cosa más que te quería decir, porque esto lo estuvimos hablando tú y yo el otro día tomando un café, es el tema de lo que me comentaste, que a nivel de los beneficios, ¿no?, que hemos comentado antes del ayuno intermitente, y yo creo que con este último podemos finalizar, es lo que me dijiste sobre el tema del entrenamiento, ¿no? Que no... Bueno, explícalo tú, porque así como me lo comentaste, creo que a la gente le puede interesar. Sí, bueno, pues yo, si os soy sincero, uno de los grandes beneficios que he experimentado ha sido despertarme por la mañana y, bueno, no tener que depender de mirar el reloj para desayunar. Por ejemplo, si voy a entrenar a las 11 de la mañana, pues con mi estilo de vida que llevaba antes, cuando estaba con este nutricionista, pues me tenía que levantar a lo mejor a las 8:30 para desayunar rápido, porque tenían que pasar 2 horas, 1 hora y media para hacer correctamente la digestión, para que no me interfiera en el entrenamiento. Entonces, ahora mismo, ya desde hace unos años que estoy practicando el ayuno intermitente, pues me despierto y no me tengo que comer la cabeza porque me faltan 3 horas o 2 horas y media para empezar a entrenar, sino pues si entreno a las 11 de la mañana, pues perfectamente me puedo despertar a las 8, 9, cuando sea, me tomo un café como preentrenamiento, pasa media hora, me tomo otro café, eso es lo que suelo hacer, tomarme un café o 2 antes de entrenar. Y ya está, y me voy directamente a entrenar y, como os he comentado antes, mi rendimiento aumenta mucho más en ayunas que después de haber ingerido. Y te tomas un café precisamente porque sabemos que el café, bueno, para los que no lo sepáis, el café solo en este caso no rompe el ayuno. Y de hecho, una herramienta que yo uso cuando hago ayuno, por ejemplo, más largo, de 24 horas, pues es ingerir caldos de verduras, caldos pues de pollo, de pescado, tés, infusiones, café solo, porque recordemos que si le introducimos azúcar o edulcorantes, pues a lo mejor lo vamos a romper, probablemente. Pues muy bien, me parece muy bien que lo hayas comentado, porque sé que no venía un poco al cuento, porque esto ya es un poco el final del podcast, pero es que ahora me ha venido a la mente mientras estaba aquí reflexionando sobre lo que estabas comentando, digo, jolín, es que yo creo que al final para los oyentes puede ser algo importante, ¿no? Porque yo sé que a mucha gente le genera incluso agobio, ansiedad, el tema de decir, jolín, es que tengo que comer y tengo que ir a entrenar y no tengo tiempo. Bueno, en fin, ya sabemos cómo funciona esto, por eso la importancia de que se adapte a cada uno de nosotros. Y bueno, ya para finalizar con este podcast, yo creo que ya hemos entrado bastante en detalle de diferentes puntos en base al ayuno intermitente. Yo creo que se ha entendido. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda más y demás, sabéis que lo podéis dejar en Instagram o lo podéis comentar, porque en base a eso también podemos hacer o algún directo o otro podcast más comentando pues un poquito más, vuestras dudas, ¿no? Dicho esto, agradezco a todos los que habéis estado aquí escuchándonos una vez más, como siempre. Y como recomendación, en este caso como profesionales, teniendo en cuenta que Jesús está aquí conmigo a mi lado,
Daros un último consejo y simplemente es que, bueno, ya sabemos que hay que evitar tener una vida sedentaria, gozar de buena salud a través de una correcta alimentación, en este caso basada sobre todo, pues bueno, ya sabemos, frutas. Real. Exacto, frutas, verduras, legumbres. Evitar, ¿qué tenemos que evitar, Jesús? Los ultraprocesados, que no Exacto. digo que estén totalmente prohibidos. Obviamente, todo tiene cabida en un plan de alimentación y si seguimos un plan de alimentación muy restrictivo, volvemos a lo de antes, lo vamos a dejar porque no nos crea esa adherencia. Entonces, los que me seguís y los que no, si queréis hacerlo, veis que yo pues también divulgo el movimiento. Qué importante es eso. Muy, muy importante. Más vale tener un estilo de vida activo y una dieta no tan perfecta que una dieta perfecta y estar todo el día sentado en el sofá Así y tener es. una vida sedentaria. Yo pienso igual que tú en ese aspecto y aún así nosotros la palabra dieta es algo que no nos gusta nada, ¿no? Pero para que entendáis un poquito a lo que nos referimos cuando hablamos de ello. Así que nada, Jesús, si tienes algo más que añadir puedes hacerlo, si no pues damos por finalizado este podcast. Pues nada, Juana, muchas gracias por invitarme aquí una vez más. Gracias a ti. Y muchas gracias también a todos los que habéis escuchado el podcast. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues no dudéis en decirnos. En escribirnos, Sí. exacto. Pues nada, un placer y hasta pronto. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, lo dicho, espero que todos estéis muy bien y nos vemos en el próximo capítulo de podcast. ¡Hasta luego!